Bien, vamos a seguir con programación 1. Bien, si recuerdan, la clase pasada empezamos a ver temita nuevo de este semestre, que era toda la parte de visual. Bien, entonces voy a poner por acá, vamos a poner algunas cositas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a poner por acá, programación 1. Y vamos a poner por acá lo que estamos viendo, interfaz visual. Bien, vamos a ponerlo por acá, si lo tenemos. Bien, estábamos viendo toda la parte de interfaz visual. Vamos a seguir con esto, esto va a ser lo que vamos a ver este semestre. Vamos a ir creando toda nuestra interfaz visual, ¿bien? Entonces vamos a ir poniendo un poquito lo que tenemos y qué tenemos que ver. Entonces vamos a venir por acá, vamos a elegir por aquí un colorcito, a ver, no, en naranjita, así, a ver, ahí está, bien. Entonces ya vimos que estamos utilizando TK-Inter para hacer toda nuestra interfaz visual, que lo vamos a poner por ahí, ¿bien? ¿Qué vimos al principio? Bueno, que nosotros teníamos que, vamos a irlo poniendo un poquito lo que sabemos, importar la librería, que se llama, para poder utilizar nosotros las cosas que tenemos. Esto se hace siempre. Cada vez que vayamos utilizando nosotros la parte para crear la interfaz gráfica, en cada partecita vamos a tener que importar la librería. Esto recuerden que nada más se hace una vez y al principio siempre del código. Bien, siempre arriba importamos la librería que necesitamos. Eso nos va a servir luego para utilizarlo en el resto del código. Bien, entonces nosotros teníamos una cosa así. A ver si lo teníamos una cosa así. From tkinter import all. Bien, este asterisco que está por ahí, que yo se los voy a hablar, vamos a poner con una flechita. Uy, qué grande la flechita. Me gusta, muy grande la flechita. Ahí ponémosle. Ahí. Ese asterisco que digo all, en realidad, así all, es todo. Bien, en inglés all, todo. Bien. Entonces lo que estamos tratando de hacer es, bueno, lo esencial, vamos a tratar de importarlo todo. ¿Qué es eso todo? Bueno, es un poquito lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es eso de todo que podemos tenerlo por acá? Bien, este all. Vimos por ahí nosotros crear la ventana. Le vamos a poner acá, crear la ventana. Contaba de un paso utilizar una función existente kinter que se vería una cosa así, bien, para crear una ventana. De esta forma, bien. Esa funcioncita tk y abro y cierro paréntesis es lo que me permite a mí crear la ventana, bien. Yo, fíjense que hay una variable que se llama ventana. Recuérdense que yo les he dicho, cuando vean un nombre seguido de un igual, es una variable. Entonces, una variable para nosotros después poder usar para darle configuraciones, bien, darle colores, darle el tamaño, bien, y poder nosotros darle con esa variable, referenciar a esa ventana que hemos creado, bien. Esto se veía una cosa así. Además de crear la ventana, yo les mostré que al final también se ponía una cosa así, bien. El nombre de la ventana, el nombre de la variable, que es ventana en este caso, bien, pero puede ser el nombre que ustedes quieran, puede ser la ventana principal, puede ser pueden buscar información en internet y va a salir como root, por ejemplo, raíz. Bien, el nombre que ustedes elijan. Y ese es el nombre que después ustedes van a estar utilizando con esa ventana. Ese nombre, punto main loop, lo que hace es todo lo que esté entre esta y esta, ¿bien? Vamos a ponerlo, entre esta línea, o sea, la vamos a poner un poquito más abajo, así, y así, me gusta más. Todo lo que esté acá, vamos a ponerlo así, así, y así, ese puntito no me gustó, así, ¿bien? Todo lo que esté ahí, todo lo que esté ahí, va a ser lo que se ejecute cuando esté en ejecución esa ventana, ¿bien? Es decir, todo lo que esté entre esa línea y esta última es todo lo que se va a ir ejecutando mientras esa ventana esté abierta, ¿bien? Si yo hiciera algo, por ejemplo, que lo vamos a poner por acá, con una X, algo acá debajo, supongamos, se va a ejecutar recién cuando se termine todo lo que pasa con la ventana. Es decir, cuando yo la cierre la ventana, ya vamos a ver en el futuro cuando la destruya, por ejemplo. Bien,
Entonces, bueno, saber que si yo quiero tener algo que esté funcionando mientras la ventana esté abierta, tiene que estar entre esas dos líneas de código. ¿Bien? Entonces vamos a ponerle, lo voy a poner, yo les voy a poner por ahí. Es decir, acá, mientras la ventana esté abierta, se ejecutan cosas. Se ejecutan las cosas, vamos a poner. ¿Bien? La vamos a dejar así, para que se entienda. Entonces la pregunta de nosotros, que ya vimos de crear una ventana, es ¿qué se va a ejecutar? Bien, dentro de lo que tenemos cuando tenemos la ventana abierta. Bueno, existen, hoy lo voy a poner yo con verdecito, por ejemplo, que lo vamos a poner por acá, lo que se llaman así, widgets, que son, vamos a poner así, los componentes básicos de cualquier interfaz visual, bien, que podemos irlos nombrando. Cambia un poco de nombre dependiendo, qué sé yo, lenguaje a lenguaje, pero yo les voy a nombrar algunos por acá. ¿Qué widget tenemos nosotros para usar? Bien, vamos a poner lo que se llaman los labels. Bien, ya lo voy a ir mencionando qué es cada cosa. Lo vamos poniendo así con un espacio. Lo que se llaman los entries, o entry, lo vamos a poner así. Los botones, de fácil. Tenemos frame. Y hay un montón de otros componentes más. Pero los vamos a ir viendo de a poquito y vamos a ir viendo qué va haciendo cada cosa. Bien. Entonces yo les voy a poner un poquito por acá, estos básicos que tenemos por acá, estos componentes que tenemos, label, entry, button, frame. ¿Qué es lo que hacen en particular un poco por acá? Bien. Estos serían los esenciales. Bien, ya después hay un montón de otros componentes que a medida que vayamos viendo los vamos a ir utilizando. Pero para que tengan una idea, por ejemplo, un label se utiliza para mostrar cosas. Bien. Mostrar cosas como si fuera un print. Bien. Es la idea de un label, poder yo mostrar algún texto en la ventana. Bien. Esa sería la idea. En los entry, la idea de los entry es donde ingresan cosas. Vamos a poner ingresar cosas. ¿Qué cosas? Bueno, ahí es donde va a ingresar los datos. Ya lo van a ver. Es como si fuera nuestro input, ¿bien? En donde nosotros vamos a poder escribir algo, ¿bien? Y tomar lo que se ha escrito dentro de ese entry, ¿bien? El botón es fácil, es un botón. Es un botón. Que el botón va a hacer algo. Cuando yo lo presione, va a hacer algo, ¿bien? Nosotros después vamos a ver que podemos decirle que a medida que qué botón se presiona, es qué es lo que se hace. Bien, ya lo vamos a ir viendo. Y los frames son contenedores lo vamos a poner acá, widgets o componentes. Bien, es decir, yo puedo tener una ventana, por ejemplo, y puedo tenerlo separada dentro de esa ventana con esto que se llaman frame, que son contenedores, y ir agrupando, por ejemplo, label o entry, estos componentes o botones, ¿bien? Y separaditos, por ejemplo, en un contenedor unas cosas, en otro contenedor otras cosas, ¿bien? Ir creando todo lo que yo quiera. Pensar una cosa, yo puedo crear todos los componentes que yo quiera, pero hay algunas cositas importantes, ¿bien? ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta a la hora de crear cada componente? Bien, es muy parecido a cómo creamos la ventana. Es decir, vamos a necesitar una variable, ponerle igual, y después crear el componente. Es decir, asociar ese componente a una variable, que es lo que me va a permitir. Bueno, después me va a permitir usarlo, darles configuraciones, pero más o menos es siempre la misma mecánica. Bien, vamos a ir creando variables, igualándolas a algún componente. Bien, eso sería la forma de crear algún componente. ¿Qué nos quedaría por después ver? Además de estos componentes. Bueno, vamos a ponerle por acá, a ver con qué le puedo... Bueno, por ejemplo, le vamos a poner así. Así lo vamos a encerrar así, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle así. Y se los voy a poner con rojo, por ejemplo. Es importante a la hora de que la ventana se crea, bien, y se posiciona en la pantalla. Pero ¿qué pasa con los componentes?
Además de crearlos, que yo le voy a poner, además de crearlos, coma, hay que posicionarlos. Es decir, yo le tengo que decir en dónde quiero que aparezcan. Bien, ya lo vamos a ver. Hay diferentes métodos de posicionamiento de componentes, que ya lo vamos a ir viendo qué hace cada uno, qué es mejor utilizar. Bien, pero la idea es, yo tengo una ventana, creo esta ventana, que acá la vimos, bien. Dentro de esa ventana, creo componentes de la misma forma. Creo una variable, los igualo a algún componente, y luego, con esa variable que yo los referencié a ese componente, lo voy a posicionar en algún lado de esa ventana o de algún frame si está dentro de algún frame. Bien, pero ya lo vamos a ir viendo. Entonces esto, vamos a, qué sé yo, vamos a venirnos directamente ya a Python. Vamos a venirnos a Python. Y vamos a hacer, para que mantengamos un poco la costumbre, yo lo que voy a hacer es voy a venir por acá. Vamos a primero abrir la ventanita. Yo voy a hacer lo siguiente, para mantener un poquito la costumbre que vamos a seguir. Voy a venir acá, voy a crear una carpeta que le voy a poner, yo por ejemplo, ustedes pueden poner el nombre que quieran, yo le voy a poner clase 30 del 8. 30 del 8. Perfecto. Y ahí voy a guardar yo lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer acá. Bien. Y lo que voy a hacer ahora, para ya dejarlo el archivito hecho, vamos a venir acá y lo vamos a guardar directamente. Vamos a elegir escritorio, la carpetita que hemos creado, y yo le voy a poner, por ejemplo, interfaz. Bien. Y ya lo tengo acá en la carpetita. Bien. Por las dudas. Bien. Siempre vamos a tratar de mantener, de acá en más, tratar de hacer esa misma mecánica siempre al principio. Creamos una carpetita, ponemos el archivo dentro. Bien. Más adelante, cuando veamos más cosas todavía, van a entender bien por qué yo les digo que hagamos una carpetita y pongamos el archivo ahí. Nos facilita un poco las cosas, ya lo van a ver más adelante, pero mantengamos esa mecánica así, ya lo vamos haciendo más livianito todo. Bien. ¿Qué vamos a hacer? De la misma forma. Lo primero, siempre, importar la librería. Entonces ponemos prompt enter, import y un asterisco. Bien. Eso sería lo primero. Bien, para poder utilizar la librería. Segundo, creamos la ventana. Ventana igual tk. Y abajo podemos poner acá, más abajito, ventana con el nombre que le hemos creado, punto mail. Bien. Si yo acá, por ejemplo, ejecuto, ya directamente ya me aparece la ventanita. Bien, ya tenemos la ventanita donde nosotros vamos a querer crear los componentes que quisiera. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta ventana? Bueno, como ya les dimos un nombre acá, bueno, nosotros podríamos darle alguna configuración si quisiéramos, como por ejemplo el título que aparezca acá, ¿bien? Que dice ITK, podemos cambiárselo, por ejemplo, yo le voy a poner clase 30 del 8. Fíjense cómo lo voy haciendo. ¿Qué es lo que va a ir cambiando, por ejemplo? Bueno, fíjense que por ahí, esto es lo que hay que mantener, esta sintaxis, de bueno, title, así se llama, siempre ponerlo en minúscula, ¿bien? Exactamente como lo voy haciendo yo. Paréntesis, comillas, dentro, ponemos lo que va cambiando, ¿bien? Si yo los ejecuto, fíjense, allá lo tenemos por ahí, estamos ganando un poquito, clase 30 del 8, eso es lo que cambia, ¿bien? Entonces lo que ustedes pongan ahí dentro va a ser lo que cambie el título de la ventana. Podemos darle, por ejemplo, un ancho y largo, que se hace así, nombre de la ventana, geometry, paréntesis, comillas, y dentro pongo en píxeles de cuánto en cuánto quiero que sea. Bien, es decir, por ejemplo, tendría que saber un poquito en sí también. Es un conocimiento interesante saber, por ejemplo, una pantalla, cuántos píxeles tienen, ¿bien? Una de 19 pulgadas, cuántos píxeles tienen, ¿bien? Es decir, saber yo qué tan grande, qué tan chiquita puede ser una pantalla. Y es decir que, por ejemplo, un programa
puede ir cambiando dependiendo. O por ejemplo, yo le podría poner, que lo vamos a ver, 600, supongamos, por 200. Bien, 600 píxeles, esto en píxeles, por 200 píxeles, por ejemplo. Si yo ejecuto, van a ver cómo se ve. Ahí, 600 a lo ancho, estos serían 600 píxeles a lo ancho, 200 a lo largo. Para que vayan teniendo en cuenta, que bueno que no lo he dicho acá, este PDF, váyanlo mirando, que yo se los dejé en el Classroom, está todo explicadito, todo esto que estamos viendo, ¿bien? Bien explicadito con ejemplos de imágenes, para que lo puedan ir siguiendo, ¿bien? Así que no se preocupen que todo esto que estoy dando está dentro de esto, así que el que quiera también puede ir a abrirlo ahora e ir siguiéndolo con lo que estamos haciendo, ¿bien? Entonces, bueno, eso es tener en cuenta, ¿bien? Yo podría ponerles, por ejemplo, por acá, 1400. Y esto se me vería así. Y esto porque mi pantalla es de 21 pulgadas, bien la que estoy viendo yo ahora, en donde ustedes están viendo las cosas. Ustedes lo van a ver más chiquito, tal vez. Pero, por ejemplo, si ustedes pusieran esto de 1400, muy probablemente a ustedes se le vaya de la pantalla, bien, si lo quieren crear. Entonces, bueno, también dependiendo qué pantalla tengo, si más chiquita o más grande, cómo se va a ir viendo. Por ahí yo lo que suelo hacer, para hacer ejemplitos siempre, pongo 600 por 600, porque es una medida dentro de todo chica, pero que no se escapa ninguna pantalla. ¿Bien? Como por ir haciendo. Si no, lo que puedo hacer es decirle lo siguiente. En vez de darle, por ejemplo, un ancho y un largo, lo que puedo hacer, por ejemplo, es decirle que empiece maximizada, que se pone así. Estate, que es el estado. ¿Bien? ¿Cómo está esta ventana? Y se pone así, Zoomed. ¿Bien? Zoomed lo que hace es que se maximice. Si yo lo ejecuto, van a ver que está maximizada, bien a todo lo largo de la pantalla. En eso también es otra cosa que puede ser. ¿Qué es lo bueno que tiene? Bueno, si yo utilizo maximizadas las cosas, bien, podemos tener para dependiendo si es una pantalla más chica, una pantalla más grande, siempre maximizada va a tomar todo el ancho y largo de la pantalla. Bien, eso hay que irlo viendo, pero bueno, cositas a tener en cuenta. Dependiendo, podemos dejarlo como a ustedes más les guste. Yo por ahí nada más voy a dejar este 600 por 600 para nada más ir haciéndolo práctico, bien, para que lo puedan ver todos y puedan ir viendo los cambios que van a suceder acá. Bien, otra cosa interesante que podemos hacerles, por ejemplo, cambiarle el fondo, que se haría así, ventana, punto, coffee, paréntesis, BG, que es de background, bien, que lo puedo poner por ahí, background, el fondo. Bien. Esto sería en principio el fondo, pero vamos a cambiarle el color de fondo. Y acá yo le pondría, entre comillas, fíjense igual, y entre comillas, el color que yo quiera. Bien, siempre en inglés. Puede ser red, puede ser blue, bien. Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, light blue. Bien, fíjense. Bien, celestito. Bien, siempre en inglés. Entonces ustedes pueden ponerlo en inglés, el color. U otra cosa que también pueden hacer es venirse acá. Yo lo voy a buscar por internet para que lo vean. Ustedes podrían venir, vienen colores predeterminados para TK Inter. Ustedes lo pueden buscar. Acá está. Lo vamos a ver por ahí. Bien. Vienen algunos colores predeterminados de TK Inter. Estos serían los predeterminados que yo los puedo utilizar. Por ejemplo, supongamos, vamos a utilizar, qué sé yo, el tomato. Vamos a usar el tomato. Entonces yo vengo acá, pongo tomato. Ese sería el color tomate. Bien, este sería el color tomate, supongamos. Bien. Y si a ustedes no les gusta, por ejemplo, los colores que vienen predefinidos por acá en Inter, lo que van a hacer es lo siguiente. Lo vamos a buscar el código de colores, que es hexagesimal, que yo lo busco así de fácil. Pongo color HTML, la primera página que aparece, pues me permite buscar todos los colores, fíjense. Y acá yo busco el color que yo quiera. Bien, por ejemplo, busco el color, supongamos, qué sé yo, vamos a buscar una naranjita suave, supongamos ese color, supongamos. Copio este código que está en hexagesimal, bien, este código está en hexagesimal, copio, fíjense, copio, fíjense que por ahí sale un numeral,
Y esa es la forma que lo vamos a poner acá. Bien, acá adentro, numeral y el código. Bien, y fíjense, ahí ya tengo mi colorcito. Bien, entonces si yo quiero más personalizado, ustedes pueden venir acá a internet, buscan color HTML, buscan el color que a ustedes más les guste, por ejemplo, que sea un celestito así, copian este y recuerden siempre un numeral y el código. Y ya lo tenemos. ¿Bien? Un poquito más configurado si nosotros queremos. Si no, bueno, siempre están los colores de esta forma. ¿Bien? Algo que se puede hacer, que se los voy a mencionar por acá. Yo podría tener en mi ventana, supongamos si quisiera yo, por ejemplo, una variable con el color. Es decir, este color yo lo voy a poner para que se entienda. Color celeste, igual. Y fíjense, voy a poner esto que tenía yo por acá. Lo voy a poner ahí. ¿Bien? Entonces yo ya tengo, por ejemplo, predefinido un color celeste. Bien. Y yo vengo acá, por ejemplo, a VG y pongo la variable directamente. Color celeste. Bien, fíjense. Hace lo mismo. Bien. Entonces, por ejemplo, esto nos va a ayudar luego. Si yo quiero, por ejemplo, utilizar ese mismo color en otro lado, bueno, yo ya lo tengo predefinido acá. Entonces nada más utilizo la variable. Bien. Pero también bueno, se puede poner, si ustedes quieren, directamente el color ahí, con VG. Bien. Pero también se puede hacer de esa manera, un dato curioso, para un poquito simplificar luego, si tienen que usar el mismo color y no se acuerdan o tienen que ir copiando el código, bueno, lo dejamos puesto en una variable, ¿bien? Y después nada más ponemos VG igual, y ahí tenemos la variable, donde está guardadito el color. Entonces, si ustedes quisieran, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero cambiar este color, ¿bien? Que ya lo vamos a ver más enseguida para que se den cuenta un poquito. Vengo, por ejemplo, por acá, copio este código y lo cambiamos a la variable. Y ya lo tenemos. Bien. Entonces, por ejemplo, eso nos va a ayudar, ya lo vamos a ver más enseguida. Así yo quiero cambiar los colores en un futuro, en vez de cambiarles a todos, si tengo varias cosas, el color, ¿bien? Yo ya directamente le copio, le cambio, por ejemplo, le vamos a poner color le vamos a poner nada más, para que se quede. Le cambio el código al color y ya me lo va a cambiar en todos lados. Eso ya lo vamos a ver, para que lo se den cuenta un poquito. Entonces ya tenemos la ventana, ¿bien? Que sería lo primero, ¿bien? Ya tenemos la ventana. Recuerden, fíjense, todo lo que esté dentro de acá y del my loop va a ser lo que se ejecute, ¿bien? Lo que se ejecute cuando está la ventana abierta. Es decir, si yo hago esto, por ejemplo, fíjense lo que va a pasar, ¿bien? No hay ninguna configuración. ¿Por qué? Y bueno, porque esto no se ejecuta, sino que esto va a estar mientras esté la ventana abierta. Uy, se me fue. Voy a ponerlo. Mientras esté la ventana abierta, se queda como en un bucle. Bien, como habíamos visto nosotros del while, bien, como que se repiten las cosas. Y hasta que no salga de esto, hasta que yo no cierre esta ventana, no sigue el programa, por ejemplo. Bien. Entonces recordar que, bueno, por ahora todas las configuraciones adentro de, entre la ventana, donde creé la ventana, y en la última donde puse el main loop. Bien. Entonces nos quedaría así, por ejemplo. Bien. Y fíjense que ahora sí me pone todas las configuraciones que le di. Bien. Entonces vamos a crear nuestro primer componente. Vamos a ponerlo por acá. Yo lo voy a poner así. Label. Recuerden que esto es un comentario. Nada más para que se sitúen un poquito qué estamos haciendo. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace para crear cualquier componente? Necesito una variable. Bien. Que yo le voy a poner, por ejemplo, acá, para mostrar un título. Título, por ejemplo. Esa sí se va a llamar mi variable. Título. Bien. Siempre crear una variable y después lo vamos a hacer igualar a algún componente que nosotros quisiéramos. El primero que vamos a ver es este label, que se escribe de esta forma, fíjense, la L siempre mayúscula, bien, recordar siempre mayúscula, y acá entre paréntesis, bien, esta sería la forma en que creamos un componente. Fíjense que es muy parecido a cómo hemos creado la ventana, bien. Entonces eso va a ser un poquito el estilo que vamos a tener para crear todo acá, bien. Acá dentro de los paréntesis es donde nosotros le vamos a dar alguna configuración. Bien. Por ejemplo, si yo ejecuto acá
todavía van a ver que no aparece nada. Bien. Y si yo, por ejemplo, le doy alguna configuración, que yo se las he puesto en el PDF está, que podemos, pero ya la vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Una vez que creo el componente. Lo primero que tengo que decirle, dentro de acá, de los paréntesis, es dónde va a estar. ¿Bien? ¿Dónde va a estar este componente? Yo este componente le voy a decir que esté en mi ventana. Bien, en esta ventana que he creado. Entonces agarro yo acá esta ventana y le escribo ventana. Coma. Esto va a ser donde va a estar posicionado. Bien, eso es lo primero. Donde tenía yo mi ventana. Ventana. Siguiente le puedo dar. Muy bien por ahí. Ya le dan muy bien Enrique. Eso es para más o menos centrarlos. Por ahí. Muy bien, Enrique. Fíjense en este label. Fíjense en este label. Tenemos diversas configuraciones que le podemos ir dando o parámetros. Como por ejemplo el texto. El texto es el texto que va a tener. Yo le voy a poner, por ejemplo, ahora clase 30 del 8. Y lo vamos a dejar primero por ahí para que vayan viendo. Y fíjense una cosa, para que vayan teniendo en cuenta. Si yo lo ejecuto, fíjense que todavía no aparece nada. ¿Por qué? Bueno, acá es donde vamos a tener que ver un poquito los métodos de posicionamiento. Yo los voy a poner acá. Métodos de posicionamiento. Es decir, una vez que yo cree que tengo este componente, yo tengo que posicionarlo con algún método. Existen tres métodos que lo vamos a ir viendo. El primero se llama place, el más fácil. Bien, así se llama, place. ¿Qué es lo que tiene el place? Yo le tengo que dar un X y una Y. Es decir, ya lo vamos a ir viendo cómo se posiciona. ¿Cómo se hace para posicionar algo? Fíjense, yo que ya lo puse en una variable, voy a utilizar esta variable para referirme a ese label que he creado y voy a ponerle punto place. ¿Bien? Es decir, que voy a utilizar ese método. Y se hace de esta forma, paréntesis, y dentro de los paréntesis yo le tengo que dar dónde va a estar en las X y dónde están las Y. ¿Bien? Entonces yo les voy a poner, para que se den cuenta, primero vamos a poner X igual a 0, ¿bien? Es decir, que va a estar en las X igual a 0, y en la Y igual a 0. ¿Bien? Es decir, voy a posicionar este componente, este label, con este método que se llama place, en la X0 y en la Y0. Y fíjense, vamos a ejecutar. Y fíjense por acá. Acá arribita está. Clase 30 del 8. Este sería el componente label. ¿Bien? Y fíjense una cosa. Está en el 00. Yo le voy a ir cambiando para que se vayan dando cuenta hacia dónde aumenta. Bien, yo le voy a poner primero 100. En la X100 y 0. Ejecuto. Fíjense a dónde se ha ido. Acá, más a la derecha. ¿Bien? Y si pongo, por ejemplo, 500, lo tenemos por acá. ¿Bien? Es decir, las X aumentan hacia la derecha. ¿Bien? Cuando yo pongo 0, sería la esquinita. Acá. 0, 0 sería la esquinita acá. Y las X aumentan hacia la derecha. ¿Bien? ¿Y las Y hacia dónde aumentan? Bueno, fíjense si yo pongo 100, que las Y van a aumentar hacia abajo. ¿Bien? Fíjense, ahí tengo el 100. Vamos a ponerle 500. Y lo tenemos acá abajito. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, si yo lo quiero tener en la esquina de la derecha abajo, yo tendría que poner, por ejemplo, 500, 500. Y lo tendría acá. ¿Bien? Ahí está nuestro widget. ¿Bien? Ese sería el primer método. Y si ustedes me preguntan, ese 500 y ese 6 y estos dos 500, ¿a qué me dicen? Bueno, fíjense una cosa. Están en píxeles. Y fíjense que yo he puesto acá 600 por 600. Es decir, que por ejemplo, yo si esto lo posiciono en el 800, fíjense que ya no va a aparecer. ¿Por qué? Y bueno, porque la ventana esta tenía 600 por 600. Fíjense qué va a pasar cuando yo lo grande. Ahí está.
Sigue ahí, pero yo lo he puesto más grande de lo que inicialmente está la ventana. ¿Bien? Ahí lo pueden tener en cuenta eso. Entonces, bueno, esas son unas cositas a tener en cuenta. ¿Bien? ¿Dónde lo posiciono? Este sería el primer método. ¿Bien? Yo posicionarlo con píxeles. ¿En qué píxel quiero que esté yo? Por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer si, por ejemplo, yo lo quiero arriba y al medio? Bueno, esto tendríamos que hacer un poquito de lógica y pensar lo siguiente. Bien, si esto tiene 600 de bien, 600 tiene de ancho, a la mitad tiene 300. Bien, entonces si yo pusiera, por ejemplo, acá en la I0, es decir, arriba, y acá 300, miren dónde me va a aparecer. Ahí. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, por ejemplo, acá yo lo que tendría que tener en cuenta es que está posicionado donde empieza acá. Este sería el 300. Y no está totalmente centrado. Bien. Bueno, porque yo no sé, por ejemplo, cuánto mide este componente. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, lo podría hacer un poco a mano. Ponerle, por ejemplo, 280. Y fijarme a ver si por ahí está un poco más centrado. Esa sería una opción utilizando este método place. Si yo lo quiero un poco más abajo, podría ponerle, por ejemplo, 50 a la i y me quedaría, por ejemplo, por ahí. ¿Bien? Entonces ese sería el primero. Claro, una cosa así. Ese sería con el método place. Bien, si yo quiero posicionarlo en un píxel. Pero existen otros tipos de posicionamiento. Bien, que vamos a ver el siguiente método, que se llama pack. Bien, este método pack es como empaquetar. Bien, que lo que voy a ir haciendo, bueno, yo primero lo vamos a utilizar, y esto lo vamos a poner como comentario. Primero lo vamos a utilizar y ahí les voy mostrando qué es lo que hace. Bien, para que se vayan dando cuenta. Voy a ponerle lo siguiente. Nombre del componente, que es título, punto, pack. Abro y cierro paréntesis y lo voy a ejecutar. Y van a ver qué es lo que hace. Miren dónde me lo puso. Al medio, centrado. Bien, ¿qué es lo que hace pack? Va agarrando componente por componente y lo va poniendo arriba. Bien, arriba de la ventana, o sea, acá arribita. Bien, pero nosotros también, por ejemplo, podemos darle diversas configuraciones a este posicionamiento para que se vea un poquito mejor. Y ahora la vamos a ver. ¿Qué le podemos decir nosotros con este pack? Fíjense que yo voy a crear otro para que vayan viendo. Vamos a crear otro, qué sé yo, profesor, voy a poner. Igual, label, va a ser otro label que va a estar en ventana. Fíjense cómo los voy creando yo para que vean. Y va a decir acá mi nombre. Vamos a poner mi nombre. Vamos a poner profesor, dos puntos, Ignacio Quiroga. Bien, vamos a agrandar un poquito esto si se ve todo. Ahí está. Bien. Este sería otro componente, un label que se va a llamar profesor. Bien, y yo lo voy a posicionar también con pack. Profesor.pack. Bien, este componente con pack. Y fíjense dónde se va a poner. Miren, uno abajito del otro. Es decir, todos los componentes que los voy poniendo, como que los va empaquetando uno debajo del otro. Bien, los va amontonando. Bien, y solito, TK Inter va a saber dónde posicionarlos. Fíjense que si yo hago, miren, los voy a agrandar, maximizar. Fíjense dónde me lo he puesto. Al medio. Siempre al medio y centrado. Y arriba. Y uno debajo del otro. ¿Bien? Este sería el método pack, como que los va empaquetando. Entonces, también nosotros, dependiendo el uso que queramos darle, cómo posicionar las cosas, también dentro de pack podemos darles algunas configuraciones y las vamos a ver.
Vamos a ver alguna sencilla por acá. Por ejemplo, fíjense que esto está arriba, ¿bien? Dentro de acá de los paréntesis, dentro de pack, también yo le puedo pasar configuraciones. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, existe una configuración que, por ejemplo, se llama así, side, ¿bien? Side, que es el lugar en donde va a estar. Y se pone así, side igual. Y yo ahí le puedo decir en dónde quiero que esté. Izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿bien? En inglés. Y se pone de la siguiente forma, ¿bien? Se pone, si yo lo quiero arriba, va a ser top. Si yo lo quiero abajo, va a ser bottom, ¿bien? Si yo lo quiero a la izquierda, left. Si lo quiero a la derecha, right, ¿bien? Izquierda, derecha, arriba, abajo. Eso sería lo que nosotros vamos a decirle. Entonces, fíjense que si yo acá le pongo left, vamos a ponerle left, por ejemplo, fíjense dónde aparece, ¿bien? Acá a la izquierda, ¿bien? Si yo le pongo right, fíjense que me aparece acá. Y si le pongo bottom, siempre en mayúsculas esto es en minúscula, y este nombre en mayúscula, ¿bien? Tiene algunas sintaxis por ahí. Fíjense que me aparece acá, ¿bien? Entonces yo le puedo decir un poquito el lugar y puedo ir jugando por donde quiero que esté, ¿bien? ¿Qué es lo bueno que tiene Pack? Que bueno, dependiendo del tamaño de la página, digo, de la ventana, fíjense que yo la voy a ir, miren, siempre se mantiene en ese lugar y se va rescalando. Siempre se queda en ese lugar. Abajo y al medio, por ejemplo. ¿Bien? Entonces fíjense, eso es lo bueno que tiene este método. Que solito, dependiendo la ventana, es donde se va a ir posicionando. ¿Bien? Donde yo le dé. Otra cosa interesante que podemos ver. Y acá vamos a tener que ir despacito porque hay muchos contenidos que tenemos que tener en cuenta. ¿Bien? Y es lo siguiente, esto va en torno un poquito a programación y lo que yo les decía, ¿se acuerdan que yo les dije siempre? Vengo repitiéndoselo. En cada programa se ejecutan las cosas de arriba hacia abajo, es decir, primero hacia acá y se va ejecutando. Entonces, ¿qué me quiere decir también esto? Bueno, para la posición, fíjense que si yo hago esto, le voy a sacar esto de acá, pero si yo primero pongo el profesor antes del título, ¿bien? Fíjense lo que va a ocurrir en la ventana. Primero se pone el profesor y después el título. ¿Bien? Es decir, es decir, dependiendo cómo vaya creando los componentes, el que esté más arriba, bien, en la línea más arriba, se va a crear primero que el siguiente. Y por ejemplo, acá en Pack, el primero se posiciona donde yo quiera y después el segundo se va acomodando. Fíjense que si yo acá pusiera, por ejemplo, así, side, se puso en mayúscula, side, igual, left. Fíjense, este sería el primero. Y acá fíjense que por acá hay algunas cositas extrañas. Bien, esto ya no está centrado, sino que ya vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, por eso de a poquito lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que va pasando acá en nuestra ventana? Bien, esos serían los primeros dos métodos que podemos tener, place y podemos tener pack. Estos serían los dos métodos más normales, bien, por así decirlo. Fíjense, vamos a dejarlo por ahora así. Que ya lo tengo posicionado yo mis cosas. Bien. Y vamos a ver algunas otras configuraciones que yo les puedo decir. Y también ir encontrando algunas contras que tiene, por ejemplo, esta interfaz gráfica, este TK Inter, que ya podemos, por ejemplo, encontrar la primera contra. La primera contra que yo les puedo decir a la hora de utilizar, por ejemplo, acá TK Inter, es que los labels no tienen un fondo transparente. Fíjense que acá sale en gris. Y fíjense que yo puedo venir y cambiarle el fondo, poniéndole VG, bien como habíamos hecho con la ventana. Y por ejemplo, poniéndole, qué sé yo, red. Entonces fíjense, se cambia el color a red.
pero yo no los puedo hacer transparentes. Bien. ¿Qué se estila usar cuando se utiliza TK Inter? Poner el mismo fondo del color que yo puse. Es decir, poniéndole este color. Bien, exactamente. Se estila hacer esto. Fíjense, como lo tenía yo en una variable, le ponemos el color. Y fíjense esa clase. Bien, tiene el mismo color, entonces no se nota. Pero no puedo, no tiene desde base un color transparente. Que puede ser por ahí una contra. Bien, eso sería lo primero que podemos ver por ahora. También, fíjense que yo le he creado acá, le he cambiado el fondo de G, background, el background. Yo también le puedo cambiar, que lo voy a poner por acá, lo que se llama foreground. Bien. O más que nada, yo le voy a poner el color de la letra. Bien, si es más fácil. FG, foreground, es decir, lo que esté dentro, que lo ponemos así, todo separadito con coma. Fíjense que lo voy poniendo todo separadito con coma. Bien, todo lo que voy poniendo. Entonces yo también puedo ponerle, por ejemplo, FG igual, le vamos a poner white, por ejemplo. Y fíjense, tan blanquito. Bien, no se ve, pero es tan blanquito. O por ejemplo, lo podemos hacer mejor, orange, para que se vea. Ahí estaría orange. Le vamos a poner, qué sé yo, blue, por ejemplo. En el color de la letra, por ahí. Entonces yo ahí ya lo voy dejando un poquito más bonito. Bien. Siguiente que podemos cambiar en los labels. Bueno, es la fuente. Bien. La fuente, que lo voy a poner coma. Bien. Fíjense todas las opciones que vamos haciendo, lo vamos poniendo con coma. Se cambia de la siguiente forma. Voy a poner font, que es fuente en inglés. Voy a poner igual, vamos a ponerle, por ejemplo, por acá una coma si se acuerdan, pues esto se los voy a pasar. Font es la fuente. Fuente igual. Y acá es donde yo le voy a pasar qué fuente quiero que tenga. Bien. Existen fuentes predeterminadas que yo puedo ir cambiando, qué sé yo, vamos a Arial, Times Roman, se pueden poner otras fuentes. Podemos después ir viendo qué ejemplo. ¿Qué es lo que hago yo? Supongamos, ahí está en Arial, bien, en qué sé yo, Impact es otra, bien, ahí está por ejemplo con Impact. ¿Bien? Entonces nosotros podemos darle también qué fuente quiero yo tener, bien, eso es otra cosita que se puede ir pensando, bien, y yo puedo ir cambiando dependiendo qué es lo que yo quiera, bien. Eso sería un poquito algunas configuraciones que les podemos dar, bien, hay otras más que después las vamos a ver, bien, pero para que vayan un poquito entrando en estas cosas. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense que está sin ninguna configuración. Yo le voy a hacer acá, ponerle, por ejemplo, un poquito de... Sí, exactamente, sí, André, sí, André. Acá van a ver, vamos a tener un poquito más de eso de poner símbolos y cosas que sí nos va a poder, vamos a poder hacer eso, ¿bien? Entonces no, se va a ver más bonito realmente, la verdad. Por acá le vamos a dejar un poquito igualado a como está recién, pero le voy a poner un color de la letra red. Y vamos a ponerle por ahora, qué sé yo, a que vayamos acostumbrando, qué sé yo. A mí me gusta Calibri y 15, por ejemplo. Y esto se vería así. Bien. Entonces ahí ya vamos definiendo un poquito, vamos jugando con algunos componentes que tenemos. Recordar siempre lo siguiente. Siempre van a ver que va a haber una variable, va a haber el componente, y luego con este nombre lo vamos a tener que posicionar. ¿Bien? Pues si yo lo saco, por ejemplo, ahí, fíjense, le voy a sacar ese punto pack, ya no está nuestro componente. Siempre tengo que usar algún método de posicionamiento. ¿Bien? Fíjense que ahí vuelve. ¿Bien? Que por ahora hemos visto place y pack. Bien, ya después vamos a ir viendo configuraciones que les podemos ir dando. Bien, pero para que vayan teniendo en cuenta y vayan pudiendo jugar. Bien, entonces yo puedo crear realmente todos los componentes que yo quiera. Bien, y posicionarlos donde yo quiera. Vamos a ver por acá. Ahora, antes de ir viendo el otro componente, que es, por ejemplo, el entry, podemos ir viendo para que se den cuenta un poquito lo que es el frame, ese contenedor de componentes.
Porque acá, fíjense, tenemos este componente que se llama profesor y este componente que se llama por acá título. ¿Bien? Y yo puedo, de la misma forma, muy parecido, fíjense, crear un componente dándole el nombre, un nombre de una variable, que yo le voy a poner, por ejemplo, ahora, supongamos, mi frame le voy a poner, por ejemplo. O también le podemos poner contenedor. Ya que estamos, le vamos a poner contenedor, así se entiende. Este contenedor, fíjense igual, nombre de la variable, igual, y acá es donde vendría el componente. ¿Cómo se llama este componente? Frame. Así se llama. Este frame también le voy a tener que dar algunas cositas, algunos parámetros. Siempre, en todo componente se le dice dónde va a estar. ¿En dónde va a estar? En la ventana. ¿Bien? Va a estar en la ventana este frame. ¿Bien? ¿Qué también le puedo dar? Por ejemplo, bueno, también le puedo dar, qué sé yo, el color de fondo, le puedo, ya lo vamos a ir viendo, qué le podemos ir dando. ¿Bien? Pero, por ejemplo, con esto ya tendríamos creado el frame. Ahora, ¿qué pasa? Pasa lo mismo que con cualquier otro componente. Yo le tengo que decir dónde lo quiero. Podemos ponerlo con place, podemos ponerlo con pack, ¿bien? Dependiendo de lo que queremos. Si fuera place, por ejemplo, yo le tendría que dar las X, por ejemplo, qué sé yo, en las X20 y en la Y200, pongamos, ¿bien? Y lo voy a ejecutar. Bien, fíjense una cosa por acá. Por ahora no nos aparece nada. ¿Por qué? ¿Por qué me dirán? No aparece nada. Bueno, porque es muy chiquito y yo le tengo que dar por ahí un ancho y un largo de dónde quiero yo tenerlo. Por ejemplo, yo le podría decir por acá, así, width, este width es ancho, ¿bien? Lo vamos a poner por acá en inglés, es ancho, y height es alto, ¿bien? Siempre en inglés, por eso, bueno, por eso es tan esencial aprender inglés, ¿bien? Pues estas cositas van a estar en inglés. Entonces yo le pongo, fíjense, ancho igual 200, ¿bien? Y le vamos a poner un height igual 200, vamos. Y fijémonos, acá ya lo tenemos. Esto sería un contenedor de cosas. Bien, pero fíjense que es como si fuera yo una ventana dentro de una ventana. Una cosa así. Es un contenedor. ¿Bien? Que yo lo puedo hacer más grande, más chico, dependiendo lo que yo quiera. Vamos a ponerle 500, por ejemplo. Fíjense, ahí lo tendríamos por ahí. Dándole, qué sé yo, 300 por acá. O 400. Bien, ya ahí lo tendríamos. Bien, por ahora se me va, pero ya lo vamos a ir arreglando. Y luego poniendo así. También nosotros, por ejemplo, podríamos ponérselo acá, en vez de place, también lo mismo, punto pack. Y lo tendríamos ahí, ¿bien? Como esto está con pack, esto es lo primero que sale, esto es lo segundo que está con pack. Y acá abajo me pone el siguiente, que ese sería nuestro frame, nuestro contenedor de cosas. ¿Bien? ¿Para qué sirven estos contenedores? Bueno, mismamente es para contener otros componentes. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, fíjense, ahí yo tengo mi frame creado. Bien, tengo mi frame acá. Y yo voy a crear un label para que vean. Y este le voy a poner, por ejemplo, para diferenciarlo. Siempre, siempre, este lo dejo por acá, pero es importante. A todos los componentes pónganle un nombre diferente. A todos los componentes pónganle un nombre diferente. ¿A qué me refiero? Yo quiero hacer otro label que sea un título. Por ejemplo, de esta forma. Pero, ya existe un título acá. ¿Bien? Ya existe un título. Entonces, siempre cambiarle los nombres a las cosas, que no haya nombres repetidos. ¿Por qué? Porque luego, si yo le quiero dar alguna configuración o quiero acceder a ese componente, se va a volver loco Python y capaz que me tome este o capaz que me tome este. ¿Bien? Por detrás se va a volver loco y alguno va a tomar que puede o no ser el que yo quería acceder. Entonces, siempre caen cambiándole los nombres a la variable. Por ejemplo, si este es título, y este sería el título que tenemos acá arriba, a este, por ejemplo, yo le voy a poner, por ejemplo, título contenedor. ¿Bien? De esta forma. Entonces ya esto es diferente a título. ¿Bien?
que sería otro componente totalmente distinto, siempre cambiándole los nombres a las variables. Entonces acá viene lo interesante. Fíjense que yo acá, por ejemplo, en este label, yo acá le puse que estuviera en la ventana, que era la ventana que yo había creado, acá arribita. Bueno, yo le puedo decir también a este componente que no esté en la ventana, sino que esté en este contenedor. Y fíjense, si yo acá pongo contenedor, y le vamos a poner también un texto, por ejemplo, contenedor 1 le vamos a poner, y lo vamos a posicionar, título, punto, digo título contenedor, punto, y le voy a poner, por ejemplo, un pack. Y van a ver qué sucede acá. Voy a ejecutarlo y van a ver. Fíjense una cosa. Ahí está el contenedor. ¿Bien? Y se ha achicado, y se ha achicado. ¿A qué se ha achicado? ¿Por qué se ha achicado? Bueno, se ha achicado porque justamente también pack lo que hace es como, justamente como es empaquetar, se ajusta a lo que hay adentro. Fíjense si yo le cambio, por ejemplo, lo vamos a hacer con place. Vamos a poner, qué sé yo, así y así. Primero 0, 0, para que se den cuenta un poquito qué va pasando acá. Fíjense, el pack me achicaba. ¿Por qué? Porque empaqueta todo, se ajusta el contenido a las cosas. ¿Bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. Place no se ajusta, nada más lo pongo en un píxel donde yo quiera. Entonces fíjense, pero fíjense una cosa. Acá yo le he puesto 0 a 0. ¿Bien? Pero en el 0, 0, ¿de qué? Acá viene lo El interesante. contenedor. Muy bien. Entonces, estos contenedores realmente se usan para eso, ¿bien? Para separar contenidos que yo tenga. Y fíjense que si este label lo pongo dentro del contenedor, el 00 ahora es del contenedor, no de la ventana. Si yo pongo ventana acá, fíjense, ventana, ahora sería el 00 de la ventana, ¿bien? Pero si lo pongo en el contenedor, es el 00 del contenedor, ¿bien? Entonces, para eso me funcionan también los frames. ¿Para qué? Para ir separando ciertas cosas, ¿bien? De lo que yo tengo, ¿bien? Ya van a ver que crear frames también me va a ayudar en un futuro a no tener errores, porque nos queda, ya les mencioné, hay 3 métodos de posicionamiento, que le vamos a poner acá, 3 métodos de posicionamiento. Uno es el place, el otro es el pack, bien, que los voy a poner así, place, pack. Y hay otro método que se llama grid, de grilla en español, que es para ponerle filas y columnas. Pero ¿qué va a pasar? Ya van a ver que cuando lo utilicemos, estos dos, pack y grid, si yo los utilizo en un mismo lado, por ejemplo en una misma ventana o en un mismo frame, sale un hermoso error. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya lo van a ver. Ir separando diversas partes de mi interfaz visual en, por ejemplo, contenedores que me van a ayudar también a posicionar mejor las cosas. ¿Bien? Entonces ya van a ver un poquito cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces hasta acá tenemos, por ejemplo, labels, contenedores, que podemos poner label dentro de ese contenedor, y va a ir cambiando dependiendo el posicionamiento, si es en la ventana o si es acá en el label. Entonces, ¿para qué les voy a mostrar lo siguiente ahora? Este lo vamos a poner como comentario. Y yo le voy a poner esto que yo les mostré, ahora sí, que se hacían chiquito. ¿Bien? Esto que se hacían chiquito. Fíjense que se hacen chiquito ahí. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa y por qué se hace chiquito? Porque justamente este pack que estamos utilizando acá, lo que va a decir es que se va a ajustar a lo que hay adentro. ¿Bien? Entonces fíjense lo siguiente. Yo también al label, yo le puedo dar, por ejemplo, acá, un width, que era un ancho, pero, acá viene el pero,
acá no es por píxeles. En los labels no es por píxeles, sino por caracteres. ¿A qué me refiero? Si yo pongo 1, se va a mostrar un solo carácter. Bien, si pongo 10, se van a mostrar 10 caracteres. Bien, si pongo 20, se van a mostrar 20 caracteres. Y fíjense cómo se va agrandando. Si pongo 50, se van a mostrar 50 caracteres. No píxeles, caracteres. Bien, fíjense, voy a poner un 10 y fijémonos acá. 2, 4, 6, 8, 10. Me debería aparecer nada más contenedor. Fíjense. Y acá, esperen, a ver, esperen que lo he contado bien o lo he contado mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tenemos acá. ¿Qué es lo que puede pasar acá? ¿Qué es lo que puede pasar acá? Bueno, también depende del tamaño de la letra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Como yo no le he dado tamaño en letra, bien, también depende un poquito de eso. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Bueno, que también esto se va a ir rescalando porque tiene un par. Hay muchísimas cositas que hay que irlos pensando. Bien. ¿Qué es lo comúnmente que hago yo? ¿Qué es lo comúnmente que hago yo? Porque acá siempre hay alguna cosita a tener en cuenta de cómo posiciono las cosas, cómo quiero que se vea. Entonces hoy desde ya les voy a mostrar dos truquitos para no tener que usar el ancho. Bien, les voy a mostrar dos truquitos interesantes con el pack. Bien, existen, vieron que yo ponía por ejemplo acá side y ponía por ejemplo top que apareciera arriba. Dentro del pack existen dos configuraciones muy buenas y que yo siempre las utilizo. Una se llama fill, así fill, que es rellenar. Bien, que lo vamos a poner por acá. Fill, rellenar. ¿Y qué me va a permitir a mí ese fill? Me va a permitir rellenar hacia donde yo quiera. Por ejemplo, si yo pongo unas X, lo vamos a ejecutar. Fíjense que se rellena hacia todas las X. Bien, si yo pongo una Y, se va a rellenar hacia acá no porque todavía no lo tenemos acá con esto. ¿Cuál es la idea? Tenemos X, tenemos y tenemos una más, que les voy a mostrar primero. Ya van a ver qué va a pasar. Y both, que por ahí nada más va a salir hacia por ahora hacia las X. ¿Por qué? Porque necesito la otra configuración, que también es genial, que se llama expand. Bien, que van las dos de la mano. Una es rellenar, y yo le digo hacia qué lado quiero rellenar. Y la otra es expandir, en que la voy a poner por acá. Expand. Bien, que van un poco de la mano. Y acá se pone igual y se pone true o false, o se puede poner también un 1. Bien, dependiendo. Bien, qué es lo que queramos hacer. Bien, pero ¿qué me va a ayudar? ¿Qué me va a ayudar estas cosas? Bueno, lo que me va a ayudar un poquito es un poquito a rellenar y expandir, bien, este contenedor. Fíjense, ¿qué es lo que hace acá? Bien, expandir es como que se expanda sin importar lo que hay adentro. Y este fill es hacia donde yo quiero que se expanda. Por ejemplo, hacia las X, bien, fíjense que está por ahí. Hacia las Y, que sale hacia las Y. O hacia los dos lados, que es both. Aquí ya lo voy a poner por ahí. Vamos a poner acá. Both es ambos. Bien. Entonces lo que lo vamos a poner acá. Así lo tenemos. Tenemos X, tenemos Y tenemos both, que es ambos. Bien. Entonces, esas son pequeñas configuraciones que me permitan también mejorar el diseño de mi programa, de mi ventana, que después más adelante van a ver que nos va a servir, lo voy a ejecutar para que lo vean, nos va a servir un poquito para ir
configurando, ¿bien?, nuestra ventana y que se vean mejor en ciertos casos, que yo se los voy a mencionar desde ya. La idea, la idea de nosotros es que la ventana se vea bien, tanto en monitores chiquitos como en monitores grandes. ¿Bien? Entonces ya me ha pasado, por eso lo voy a cambiar este año, en años anteriores, que lo hacíamos o terminaban utilizando por comodidad o por facilidad, terminaban utilizando mucho el Place, bien, los alumnos. ¿Qué es lo que pasa con el Place? Que si yo tengo una ventana, por ejemplo, lo hago así, en una ventana chiquita, y yo después lo hago grande a esa ventana, el Play se va a ver mal. Van a haber espacios van a haber espacios sin rellenarse, ¿bien? O si yo lo hago muy chiquito no se va a ver. Y las X, por ejemplo, si yo tenía 600 por 600 y ponía que esté en el 800, se iba a pasar de la ventana. Entonces, desde ya, a mí me gustaría que ya se acostumbren a utilizar este pack, ¿bien? Porque ya van a ver que, fíjense, si yo hago grande o hago chiquita la ventana, todo se va moldando lo que tengo, ¿bien? Y siempre se mantiene ahí en el medio, o donde yo quiero, ¿bien? Fíjense, ¿bien? Aunque yo la haga muy chiquita por ahí, se van manteniendo esto, ¿bien? Entonces vamos a tratar, a mí me gustaría que empecemos a utilizar más que el place, utilizar este pack, por ejemplo. ¿Bien? Esa sería mi idea. Que ustedes traten de acostumbrarse a utilizar el pack y no tanto el place. Porque sí, el place es más fácil. Yo busco la X, busco la Y, pongo X igual 200, Y igual 200 y se va a poner ahí. Pero, pero, si yo hago más grande la ventana, que lo voy a poner yo para que lo vean, ¿a qué me refiero? Si yo pongo, por ejemplo, acá 200 o 200 y le voy a poner acá un 100, ¿bien? Que se va a ver así, ¿bien? Por ahí. Si yo hago grande la ventana, ¿bien? Va a seguir estando ahí, ¿bien? Va a seguir estando ahí, pero yo tengo un montón de espacio por acá, desperdiciado que no hay nada, ¿bien? Acá se ve más o menos dentro de todo aceptable, pero si yo lo hago grande, por acá tengo un montón de espacio desocupado y se ve medio feo, ¿bien? Entonces eso lo vamos a ir tratando, yo les voy a ir tratando de mostrarles siempre compact y que se vayan acostumbrando a hacer las cosas compact. Y con el otro, que ya lo vamos a ver, que es grid, ¿bien? Y el place tratar de no utilizarlo tanto, ¿bien? Esa es mi idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar de ver el último componente, que es fácil para que lo vean, y se van a ir dando cuenta que más o menos todos los componentes de KTK Inter se utilizan de la misma forma, ¿bien? Y ya les voy a ir mostrar vamos a ir haciendo algún jueguito con frame para que ir viendo cómo podemos ir posicionando o mejorando nuestras ventanas, nuestras interfaz visual. Entonces, el último, por ahí, que vamos a ver hasta acá, antes de ver los botones, que ya los vamos a ver, sería el entry, ¿bien? ¿Qué es la entrada de datos? Yo le puedo poner, por ejemplo, entrada, por ejemplo, para decirle que va a ser la entrada, igual, lo mismo, una variable, igual, y el componente, que en este caso es entry. Fíjense que ya hay un patrón acá. Siempre una variable igual la primera letra en mayúscula, fíjense en label, fíjense en frame, y después paréntesis. Fíjense que hay un patrón ahí. Bien, siempre se utilizan de la misma forma. Por eso dentro de todo es sencillo utilizar tkinter, ¿bien? Porque siempre hay un mismo patrón. ¿Qué tenemos que decir? Como los otros componentes, ¿en dónde lo vamos a poner? Como por ejemplo en el contenedor. ¿Bien? Y decirle, por ejemplo, si lo dejara así, ¿dónde va a estar posicionado? Bueno, esta entrada que está dentro del contenedor va a estar, por ejemplo, con un pack. Y van a ver lo siguiente, por ahí. Fíjense que este está con un place y esto está con un pack. Vamos a verlo, manténganlo en cuenta. Fíjense que acá esta sería mi entrada de datos.
Fíjense que acá yo puedo escribir todo lo que yo quiera. Bien, hola, ¿cómo están? Bien, ahí va a ser como nuestro input. Bien, ahí es donde vamos a entrar, vamos a ingresar las cosas. ¿Qué puedo cambiarle? También puedo cambiarle la configuración al entry. Sí, exactamente. Por ejemplo, que, bueno, acá no queremos que esté en blanco en sí, así que un texto no le vamos a poner, pero podríamos, por ejemplo, cambiarle la fuente, qué sé yo, ponerle Arial 20, darle, por ejemplo, un width también, qué sé yo, de 20, ¿bien? Y se vería una cosa así, por ejemplo. Bien, fíjense que ahora están grandecitos. Hola, ¿cómo están? Bien, ese va a ser nuestro input que tenemos por acá. Este entry, donde yo puedo escribir cositas, todo lo que yo quiera, números, por ejemplo, así, qué sé yo, que ya lo vamos a ir utilizando esto. Bien, ese sería nuestro siguiente. Fíjense una cosa, hasta acá, estamos con los métodos de posicionamiento. Fíjense lo siguiente, yo puedo venir, copiar y pegar, así varios, fíjense que hay varios acá, con el mismo nombre, y fíjense que esto va a funcionar. Y fíjense una cosa, ¿dónde está este place? Está debajo, ¿bien? Entonces, bueno, también por eso mucho no utilizar el place, porque depende de dónde lo ponga, es que va a pasar. Fíjense ciertas cosas. Esto están con los mismos nombres. ¿Qué les dije yo? Acostumbrémonos a ponerles nombres diferentes. Por ejemplo, todos se llaman entrada. Bueno, pero este es entrada, por ejemplo, 1. Ahí, entrada 1. Entrada 2. Bien, entrada 3. ¿Para qué? Porque luego van a ver que vamos a tener que acceder, por ejemplo, a ese componente. Y si todos se llaman entrada, yo no voy a saber si este me va a acceder a este, o a este, o a este, o a este. Entonces siempre ponerle nombres diferentes. ¿Bien? Siempre, siempre. Regla número 1, ponerle nombres diferentes a los componentes. ¿Bien? Puede ser así, entrada 1, 2, 3, no hay ningún problema, mientras tengan el nombre diferente. Bien, y fíjense que esto funciona exactamente igual. Bien, ahí tenemos, esta sería la 1, esta sería la 2, esta sería la 3 y esta sería la 4. Bien, entonces podemos crear todos los componentes realmente que nosotros quisiéramos. Fíjense otra cosa que vamos a ver. Esto está con place. ¿Por qué está por detrás? Que le digo, pues está por detrás. Bueno, porque yo lo he creado esto en una línea de código antes que esto, está arriba. ¿Y qué pasa si yo lo pongo abajo? Por ejemplo, si yo lo pusiera abajo, ¿qué pasa? Miremos. Fíjense que aparece por arriba. ¿Bien? ¿Bien? Por ahí. ¿Bien? Arriba de lo que yo tengo. ¿Bien? Eso también es una cosita buena que podemos nosotros pensar a lo que yo les decía de cómo se ejecutaban los programas, de arriba hacia abajo. En este caso, para la interfaz visual, lo que esté primero se va a mostrar más abajo, más atrás, y esto se va a ir poniendo por arriba. Fíjense que si yo, por ejemplo, copiara y pegara, le vamos a poner cambiar el nombre, y le voy a poner, por ejemplo, acá otro, por ejemplo, vamos a poner, qué sé yo, Facundo, por ponerle algo. Fíjense lo que va a pasar. Bien, se pone por arriba del contenedor 1. Bien, entonces dependiendo cómo los vaya creando, lo que esté más abajo en el código se va a posicionar más arriba, más adelante de la interfaz. Bien, eso es lo que yo me refería con también cómo se van ejecutando las cosas. Bien, si esto está por detrás, fíjense, si yo esto lo pongo delante, por acá, por ejemplo, fíjense que ahora no aparece porque está por detrás. Bien, cambiaría también, por ejemplo, si yo esto lo pongo con un pack, por ejemplo, pero vamos a poner, no, ahí, sí, este lo vamos a borrar, y vamos a poner este como comentario, vamos a sacar el de abajo, y fíjense, como está con un pack, se va empaquetando, primero esto, después esto, después esto, después esto y después esto. ¿Bien? Entonces, bueno, son varias cositas que esto hay que irlo practicando. ¿Bien? No hay otra vuelta, no hay otra vuelta, que es que ustedes vayan practicando cómo ir haciendo las interfaz gráficas. ¿Bien? ¿Qué es lo lindo que tiene? Que es más visual esto. ¿Bien? Entonces ustedes pueden ir practicando, ir acomodándose las cosas.
que vayan dándose cuenta cómo utilizar los métodos de posicionamiento, bien, de cada uno, hasta que se vea bonito, bien. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, bien, para que vean también otra cosa diferente. Voy a cerrar esto y vamos a hacerlo desde cero de vuelta, bien, con todo lo que hemos estado viendo. Vamos a hacer la misma. Creo carpetita, nuevo, carpeta. A esta le voy a poner clase 30 del 8, 2, le voy a poner, que es la 2, bien. Vamos a abrir uno nuevo acá. Este lo podemos cerrar tranquilamente. Vamos a hacer algo totalmente nuevo de vuelta para que vayan viendo lo que hemos estado haciendo. Lo vamos a guardar en esta carpeta 2 que hemos creado por ahí. Ahí, ya lo tenemos. Le vamos a poner. Podemos ponerle también, por ejemplo, programa. Por ahora, sí yo, para cambiarle. Ya lo tenemos ahí en nuestra carpetita. Y lo mismo. Fíjense que esto es un poquito un procedimiento. Importamos la librería. Bien, siempre igual. De esta manera. Tenemos la librería. Creamos la ventana. Y yo le podría poner programa. Por ejemplo, TK. Creamos la ventana. Hacemos el main loop. Bien. Dentro de estas dos, generalmente yo dejo un espacio para saber qué voy a escribir ahí. Dentro de acá, ¿le damos alguna configuración? Le damos alguna configuración. Como por ejemplo, programa.title, vamos a poner, qué sé yo, mi programa. Le vamos a dar más configuración, démosle, por ejemplo, un geometry. Darle, por ejemplo, qué sé yo, ahora 800 por 500 le voy a dar. Por hacerlo diferente. ¿Bien? Y le vamos a dar, por ejemplo, un color de fondo de esta manera. PG. Igual. Y acá yo le podría dar el color de fondo, que lo podemos buscar, por ejemplo, por acá. Qué sé yo, ahora va a ser un rosadito muy así. ¿Eh? Por ejemplo, este, qué sé yo. Y se lo podemos poner acá de esta manera. Numeral y el color. Y ya tengo mi ventana. Lo primero. Ahí ya tengo mi ventana. ¿Bien? Siempre la misma forma. Fíjense que acá siempre es el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Para que vean, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a crear muchos frames. Voy a crear muchos frames. Voy a ponerle, podemos ponerle, por ejemplo, contenedor 1. Le vamos a poner frame. ¿De dónde va a estar este frame? La ventana, que no se llama ventana ahora, se llama programa. Bien, entonces no es ventana, es programa, dependiendo cómo haya creado yo la ventana, con qué nombre. Bien, por ejemplo. Y acá yo le voy a decir, por ejemplo, contenedor 1.pack. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo para que vean un poquito? Si yo lo ejecuto acá, hasta acá, yo no tengo nada. Bien, por acá yo no tengo nada. Entonces voy a utilizar lo siguiente, por ejemplo. Yo podría también ponerle por acá un color de fondo, como por ejemplo red. Por ahora no nos aparece nada. Bien, por ahora no nos aparece nada. Pero yo podría ponerle las configuraciones que yo quiera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo le pongo esto que yo les mostré, fill, por ejemplo, hacia las X, bien, por ahí, fíjense que por ahí está muy chiquitito en rojo, bien, ¿por qué? Porque no hay nada todavía, bien, para que se vayan dando cuenta un poquito esto de los frames, cómo se van ubicando. Entonces yo le voy a mostrar la siguiente configuración para los frames. Yo puedo poner diferentes acá adentro, diferentes configuraciones o parametritos que me cambian las cosas. Uno, por ejemplo, es el pad. Pad, bien, pad, es donde yo le voy a dar como un margen a las cosas. Se lo puedo dar hacia las X o hacia la Y. Bien. Por ejemplo, si yo pongo pad X, va a ver acá, van a ver que yo le voy a poner pad X igual 20 o 30 para que se vea. Bien. Y van a ver una cosa interesante acá. Fíjense acá cómo empieza la línea. Bien. Fíjense ahora dónde empieza la línea. Fíjense que hay un espacio.
Ese sería el pad, ¿bien? Hacia las X. Y si le pongo pad y, que le voy a poner, por ejemplo, 30 también, fíjense lo que va a pasar con la línea esa roja. Fíjense donde tenemos la línea roja, ¿bien? Esa sería la idea. Pad X me da un espacio acá en las X, ¿bien? Y pad y me da un espacio hacia acá, ¿bien? Serían como los márgenes, ¿bien? El margen en la X, ¿bien? Y el margen en la Y, ¿bien? Eso sería lo primero. Existe otra cosa también, yo se las voy a ir mencionando porque está lindo que vayan jugando con todo esto. Lo siguiente, yo tengo, viste, eso de pad X, por ejemplo. Si yo le pongo una Y adelante y pad X, es el margen interior que tiene, ¿bien? Es decir, este es el margen exterior, ¿bien? Lo que yo le puse ahí para que haya un espacio arriba y un espacio abajo. Y si yo le pongo, por ejemplo, vamos a utilizar las Y para que lo vean más que nada, es el margen que hay dentro del contenedor este. Fíjense que yo le voy a poner 100, por ejemplo, y van a ver qué sucede. Fíjense, ¿bien? ¿Qué tiene esto? Bueno, esto sería el margen que hay adentro, un espacio hacia las Y de 100, ¿bien? Esta es otra forma también de crear mis contenedores. Bien, por ejemplo, esta generalmente es la que yo más utilizo para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿qué es lo que me proporciona esto? Bueno, que si yo lo hago grande, fíjense, se mantiene, se mantiene la proporción. Fíjense, lo voy a ir agrandando a poquito. Bien, se va agrandando la proporción. Dependiendo del tamaño de mi ventana, es como lo voy haciendo. Esto a mí me interesaría que lo vayan probando, bien, para que vayan viendo cómo funciona. Esto, por ejemplo, bien, si yo no le pongo nada, ¿recuerdan este site que yo les dije? Por defecto es el top, pero yo podría ponerle, por ejemplo, left. Y lo vamos a hacer así, para que lo vean. Fíjense que ahora lo tenemos ahí chiquitito, ¿bien? Ahí lo tenemos ahí chiquitito, hacia la izquierda. Bueno, esto hay que irlo viendo, a ver, dependiendo, hay que irlo probando, para que vayan se dando cuenta que cómo se van a ir dando las configuraciones, lo que voy cambiando. Es decir, yo se los voy a poner por acá. El pack, podemos tener side, podemos tener, por ejemplo, fill, podemos tener span, podemos tener padx, padi, ipadx, ipadi. Bien, son diversas configuraciones. Si esto no está en el PDF que yo les he mostrado, porque hay algunas, pero no están todas, ¿cómo se hace para buscar? Bueno, acá ya también viene mucha parte de investigación de parte de ustedes. ¿Por qué? Porque, bueno, todo está en Internet. Y si yo pongo acá, por ejemplo, TK Inter Pack, van a ver que me va a salir por acá todo un montón de cosas. Y acá me dice todo lo que voy utilizando. Fíjense, Span, Fig, Sci. Y les va a salir también por ahí una configuración para que vayan viendo, ¿bien? Siempre sale información de todo por ahí. Hay muchísima información de TK Inter, manuales y cosas, ¿bien? Que pueden irlo viendo, ¿bien? Así que hay un montonazo de cosas para ver, ¿bien? Yo que les voy a mostrar. Les voy a hacer una interfaz más o menos bonita para que la vean, ¿bien? Para que la vean, cómo la haría yo, para que sea más o menos bonita. Entonces lo voy a sacar. Vamos a dejarlo como lo teníamos recién. Por ejemplo, así. ¿Bien? Y esto lo voy a achicar un poquito. 50 nada más le voy a poner para que sea más chiquito. ¿Bien? Y voy a crear otro contenedor. ¿Bien? Contenedor 2. Igual, frame, que va a estar en la ventana. Y va a ser, por ejemplo, acá le vamos a poner, qué sé yo, blue, por ahora, para que se vea. Y después lo vamos a ir cambiando, no se preocupe. Entonces le voy a poner contenedor 2.pack. Bien. Y acá les voy a hacer lo siguiente, para que vayan viendo un poquito cómo lo voy haciendo. Acá yo le voy a poner, por ejemplo, side left. Le voy a poner, por ejemplo, fill y coma.
span 1, pad x, por ejemplo, 30, pad y 10, ¿bien? Para que vayan, ya van a ir viendo cómo se va a ver. Y pad x, 30, ¿bien? Por ejemplo, fijémonos que lo tengo por ahí, ¿bien? Por ahora lo tengo por ahí. Fíjense cómo lo voy teniendo. Fíjense cómo se va viendo por ahí. Que podemos hacer diversas formas. Y está lindo esto de ponerle diversos colores, ¿bien? Ponerle diversos colores, para ir viendo también en dónde se posiciona, para que se vayan dando cuenta. Fíjense que si yo, por ejemplo, acá le pongo side igual left, fíjense que se va a ocurrir antes con una coma, no me olvide la coma, para que no tengamos errores. Fíjense cómo se va a ver. Por ahí estaría el rojito, acá estaría este. Entonces, bueno, yo puedo ir jugando con esto para ir viendo, para que se vayan dando cuenta cómo se va a ir viendo todo esto. Bien, es interesante eso verlo, para que se vayan dando cuenta cómo se va posicionando las cositas. Eso está muy bueno. Y la única forma que lo vayan entendiendo es que ustedes realmente lo practiquen. Bien, que lo practiquen donde se va a ir viendo. Como último, también les voy a mencionar este. Dentro de ese pack existe también algo que se llama, si no recuerdo mal, era Anchor. ¿Ven? Que vamos a verlo por acá. Fíjense cómo lo voy buscando yo para que se vayan dando cuenta. Pack Anchor. ¿Bien? Por ahí. Esta sería la guía, la documentación general. Bien, por ejemplo. Y por ahí les va diciendo algunas cositas interesantes. Y este es el que yo les voy a mostrar por ahí. Bien. También podemos irle dando esto, que ahí dice, nos permite controlar. Esto ya se los voy a pasar, bien, para que vayan teniendo también la documentación de todo esto y que lo puedan leer. Bien, esto también está muy bueno. Que bueno, esto se puede, miren, lo posiciona respecto donde esté. Por ejemplo, norte, sur, esto está en inglés, east, west, bien, oeste, este, sur, sureste, noreste, noroeste, suroeste, ¿bien? Entonces, bueno, tenemos un montonazo de cosas para jugar acá, ¿bien? Que todo esto, lo mejor es que lo vayan probando ustedes, ¿bien? Yo voy a ir tratando de tirarles tips, cositas como se ven, ¿bien? Como me gustaría a mí que salga, ¿bien? Pero, por ejemplo, acá yo lo que haría sería lo siguiente, para que lo vean. Les voy a mostrar, por ejemplo. Yo acá le voy a poner Rose, por ejemplo. Fíjense, por ahí. Acá podemos ir realmente moviendo todo lo que queramos. Por ejemplo, acá, yo lo que podría hacer, es, por ejemplo, acá, en este contenedor, por ejemplo, también hacer lo siguiente, un contenido más para que lo vean. Bien. Por ejemplo, otra cosa que se puede hacer es aprovecharse de eso que yo les mostré recién, de que si yo ponía pack, el contenedor se iba ajustando a lo que tenía dentro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a utilizar un entry o un label. Un label vamos a utilizar. Bien. Vamos a hacer un título por acá, o pueden ponerle el nombre que ustedes quieran realmente. Por ejemplo, qué sé yo, texto, como vamos. El nombre que ustedes quieran realmente a la variable. Que esto va a ser un label, que va a estar en el contenedor 2, en este azul. Bien. Y le voy a poner yo, por ejemplo, text, le voy a poner hola, y le voy a poner una fuente, o sea, el color de la letra, blanco, le voy a poner así se ve. Y esto lo voy a posicionar. Texto, nombre del componente, ¿bien? Punto pack. Y le voy a poner, por ejemplo, de esta forma. Que lo tenemos por ahí, ¿bien? Y le vamos a poner también VG igual blue, le vamos a poner para que se vea bonito, pues si no, no se nos va a ver. Ahí tenemos nuestro hola, ¿bien? Y lo vamos a hacer un poquito más grande con una fuente. Ya que estamos, pues le vamos a poner, qué sé yo, Arial, coma, 20. Así se nos ve. ¿Ven? Ahí lo tenemos, bien bonito. ¿Bien?
Entonces, fíjense otra cosa que también se puede hacer. Por ejemplo, si yo le quito esto al contenedor 2, que no se expanda y que no rellena, así por ejemplo, le vamos a sacar todo estas configuraciones. Esto no, que son los márgenes. Los márgenes se los podemos dejar, no hay ningún problema. Pero fíjense, ahí está, que esto se posiciona, ¿bien? Se contrae a esto que yo tengo acá. Entonces, bueno, otro método que yo les puedo decir sería hacer lo siguiente. Por ejemplo, acá. Yo le voy a decir, por ejemplo, acá, dentro de este texto, para que vean también cómo va. IPADX. Recuerden que este IPADX era el margen de adentro. Y fíjense qué pasa si le pongo 200. ¿Bien? Fíjense, se va rescalando a lo que yo tenga. ¿Bien? Entonces eso es otro método también que pueden utilizar realmente. No hacer grande el contenedor, sino que ir ajustando lo que esté dentro y que el contenedor se vaya ajustando. Otro método totalmente diferente que también se puede utilizar. ¿Bien? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo a este contenedor le digo lo siguiente, por ejemplo? Vamos a ver. Voy a decirle side, por ejemplo, si yo. Vamos a ponerle bottom, por ejemplo. Ya lo tendríamos por ahí abajo. ¿Ven cómo se va a ir moviendo? Bueno, todo esto hay que irlo probando, hay que ir cambiando las configuraciones. ¿Y qué pasaría si yo, por ejemplo, le pongo lo siguiente? ¿Vieron que se pone por acá? No está en el medio, sino que le dije hacia el oeste, W, west. Bien, lo vamos a dejar también por acá. West, igual, oeste. Le vamos a poner el east, este. El sur es south, sur. Y north, norte, en inglés. Bien, se lo dejo ahí para que ya lo tengan. Entonces, fíjense, W es oeste. Si yo le pongo una E, se me va a ir hacia la derecha. Fíjense, a la derecha. Bien. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que puedo ir haciendo. Bien, con esto. Ir jugando. Yo les voy a mostrar lo siguiente para que vean. Le voy a poner left. Lo voy a dejar acá. Bien, que está ahí. Bien. Y yo, por ejemplo, le vamos a poner NW. Es decir, norte y oeste. Bien. Y fíjense, norte y oeste. Bien, norte a la izquierda. Bien, arriba a la izquierda. Podría seguir, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le pongo fill y? Fíjense, que rellene hacia las i. Bien. Y yo acá, por ejemplo, puedo ponerle, si quisiera, más chiquito. Bien. Fíjense cómo voy posicionando las cosas, cómo voy jugando. Y esto es juegue, ir jugando para ir viendo. Entonces yo le voy a mostrar cómo haría yo. Quiero crear yo un contenedor que me aparezca en este espacio vacío acá. Bien. Fíjense cómo voy a hacer yo. Esto que está a la izquierda, bien, si yo pongo algo, vamos a hacer un contenedor 3, que va a ser un frame también, que va a estar en programa, y le voy a poner de fondo verde, para que se vea más que nada. Bien, no hay ningún problema. ¿Cómo hago yo para posicionarlo acá? Bueno, de la siguiente forma. 3, lo voy a hacer con pack. Bien. Y acá quiero que me presten atención. Si hay algo que esté con esta izquierda, bien, con este side left, si yo pongo algo siguiente que esté con side left, se va a poner acá, siguiendo al contenedor que estaba a la izquierda. Fíjense que yo le voy a poner acá, por ejemplo, también, un margen. Vamos a ponerle primero los márgenes. Los mismos márgenes que le hemos puesto al otro. ¿Bien? Este 30-30. ¿Bien? Por ejemplo. 30-30. Para que sean todos iguales. ¿Bien? Y ya que tengo los márgenes por fuera, le voy a decir que me rellene a ambos lados. Lo vamos a probar. Y además,
que ya lo tenemos por ahí, fíjense, por ahí nada más, y le ponemos la siguiente, que se expanda. Y ya lo tengo posicionadito por ahí. Bien, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Por ejemplo, bueno, por ejemplo, cositas a tener en cuenta. Si nos vemos por acá, este tiene un path de 10. Si yo le pongo 10 al contenedor 3, me lo va a poner a la misma altura. Y fíjense. Bien. Entonces, bueno, yo puedo ir jugando realmente con todas estas cosas y que se vayan acomodando a mi ventana. Entonces, ¿por qué yo se los muestro de esta manera? ¿Y por qué quiero que lo hagamos esta vez de esta manera? Si yo agrando la ventana, fíjense lo que va a pasar. ¿Bien? Si yo achico, ¿bien? Y mantiene la proporción siempre. ¿Bien? Siempre mantiene la proporción. ¿Bien? Si yo le quiero dar, por ejemplo, que les voy a mostrar ahora, un máximo y un mínimo a esta ventana, para que, por ejemplo, yo no pueda hacer esto, ¿bien? Que no pueda hacer esto, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nombre de la ventana, programa, programa, punto, punto, min size. Min size es la menor. Entonces, por ejemplo, yo no quiero que sea menor de 800 y 500, así. Ancho y largo. ¿Bien? Y el máximo, programa, punto, max size. Por ejemplo, le vamos a poner, yo le voy a poner 1000 y le voy a poner 500. Por ejemplo. Para que vean qué pasa. Fíjense, este sería el mínimo. Miren, no puedo, no puedo, no puedo. Y ahí. Ven, no puedo, no puedo, no puedo. Bien, no puedo maximizar hasta donde yo quiera. Uy, se me fue para el otro lado. Bien, si yo le pusiera, por ejemplo, acá de máximo, le voy a poner 700. Bien, y de mínimo 400 y 200, pongamos. Bien, entonces fíjense, este sería el mínimo. Vamos a achicarlo. Vamos a achicarlo. Bien, pero ahí no se vería nada. Y el máximo sería este. Ahí está. Por ahí se me va a hacer más grande hasta que llegue. Ahí está. Este sería el máximo. ¿Ven? No me deja más. No me deja más. ¿Bien? Entonces, bueno, eso también es otra opción. De también yo ponerle hasta donde yo quiero. Bien, fíjense que si maximizo, se pone hasta la máximo que pueda. Bien, ese sería maximizar. De ahí viene. Del máximo que puede tomar la ventana. Bien. ¿Qué es lo que tiene? Yo por ahí no le pongo max size, pero sí le pongo un mínimo aceptable, como por ejemplo 800, 500, ¿bien? Para que no se pueda hacer tan chiquito hasta el punto de que se vea feo, ¿bien? Y grande siempre se va a ir escalando, ¿bien? Así que no hay ningún problema, ¿bien? Entonces, bueno, ya podemos tener por acá, ir haciendo nuestros componentes, ir poniéndole cosas, pero por ahora a mí me interesa más que vayan probando esto, ¿bien? Que vayan posicionando las cosas, que se vean bien, vayan probando los colores, cómo ir poniendo las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense, como lo tengo por acá, bueno, yo podría poner en este rojo el título, acá podría tener, por ejemplo, unos botones, que ya después lo vamos a poner, y acá podría tener, por ejemplo, el programa, ¿bien? Y separado en contenedores, ¿bien? En el azul, por ejemplo, yo podría dejarle puesto, podemos dejárselo puesto, que sería acá por ejemplo van a haber botones, fíjense cómo lo vamos a hacer, ahí estarían nuestros botones, ¿bien? Le voy a poner al rojo, lo vamos a poner por acá, por ejemplo, un título, igual, label, que va a decir, por ejemplo, se lo podemos copiar un poquito esto, pero le vamos a cambiar, a este le podemos copiar, fíjense, agarramos, copiamos, por acá, vemos que todo esté bien, ahí me faltó algo, borrar esto. Y esto va a estar en el contenedor 1 y va a decir título. Y acá le vamos a poner título.pack. Y le vamos a poner también red. Así se ve igual. ¿Bien? Entonces fíjese, ahí estaría por ejemplo el título, acá habrían botones. Y por ejemplo en el 3, que lo voy a copiar y le vamos a cambiar el nombre nada más. Por ejemplo acá, le vamos a poner qué sé yo. Cosas, programa.
cosas, programa. Acá habrían cosas del programa, bien, cosas del programa, por ejemplo. Bien. Entonces eso hace, no, que uno va a estar en el contenedor 1, va a estar en el contenedor 3, bien. Fíjense que ahí no le había cambiado, se lo vamos a cambiar, contenedor 3, ahí está. Ahí está, ahí va a aparecer ahí, y le vamos a poner verdecito también, para que se vea bonito. Green. Bien. Entonces, ¿qué me permite en sí? Redondeando un poco la idea. Yo puedo tener una ventana y mandar ahí todos los componentes, ¿bien? Todos los labels, ¿bien? Todos los entries, todos los botones, que ya lo vamos a ver. Pero, y acá viene el pero, cuando yo quiero organizar mejor las cosas, lo mejor que vamos a poder hacer es crear frames, es crear contenedores y separar nuestro programa en contenedores. Bien, va a ser lo mejor. Me va a ayudar a que se vea mejor el programa, me va a ayudar a organizarme más y me va a ayudar también, ya van a ver luego, a que no tengamos problemas con los posicionamientos. Por eso que vimos de que este posicionamiento de acá de cosas del programa es diferente que el de botones, es diferente que esto, dependiendo del contenedor. ¿Bien? Entonces nos va a ayudar. También nos va a ayudar también, que ya lo vamos a ver en un futuro, a navegar mejor en el programa. Cuando veamos que los programas pueden tener diferentes partes, bien, podemos hacer diferentes partes, los frames nos van a ayudar mejor a ordenarnos en esas partes del programa. Bien. Entonces eso sería lo primero. Lo primero que tenemos que pensar en una interfaz. Bien. Que sea organizadito, que se vea bonito, que por ahora nada más estos colores se los he dejado así, ¿por qué? Para que se vean. Pero yo podría hacer lo siguiente, por ejemplo, para que se fijen. Yo vengo por acá, vamos a venir al código, venir con el color de la ventana, por ejemplo, que yo les mencionaba, por ejemplo, poner color, le voy a poner color principal, por ejemplo, y ponerle este color, que es el color principal, y utilizar esa misma variable para todo. Color principal acá, BG igual color principal. BG igual color principal. Color principal por acá y por acá. Y también le puedo, ya le vamos a ver, a todo donde tenga BG, bien, acá por ejemplo tengo BG, le ponemos color principal, la variable donde está guardadito el color, bien. Entonces fíjense, por acá, igual color principal. Y por acá, igual color principal. Uy, lo borré demasiado. Ahí está. Y fíjense cómo se va a ver ahora. Uy, acá me falta una coma seguramente. Ahí está. Fíjense, por ahí no se ve porque, bueno, lo tenemos en blanco. Lo podemos poner en negro. Lo podemos poner normal. Porque se ve muy blanquito todo. Vamos a ponerlo ahí en donde tenemos white. Le vamos a poner, por ejemplo, así. Así. Para que se vea. Y por acá algo más me faltó. Un errorcito tuve. Que ya lo vamos a arreglar. A ver qué errorcito me dice. Por acá seguramente alguna coma me ha faltado. Y ya lo vamos a ver. ¿Dónde me ha faltado una coma? A ver. 16. 16. Dejé igual. Dejé igual. Ahí está. Y por acá también tenemos algún errorcito, me imagino yo. Que debe ser por acá. A ver en dónde. A ver en dónde le he fallado yo. Acá también. Dejé igual. Bueno, esos son sintaxis. ¿Bien? Sintaxis que ya han visto, ahí está, ¿ven? Entonces, bueno, los contenedores, si yo les pongo, por ejemplo, el mismo color, ya después no se notan en dónde están puestos, pero me ayudan a organizar mejor el programa, ¿bien? Entonces eso sería lo ideal que empecemos nosotros, a tratar de utilizar contenedores, ¿bien? Posicionarlos bien, ir probando, ¿bien? Como yo los quiero probar, cómo los quiero poner, dependiendo en dónde nos gustaría tener, por ejemplo, yo le he puesto que estén los botones acá, pero podrían estar los botones acá abajo, ¿bien? Y yo lo haría así, por ejemplo, pongamos acá, si hago así, por ejemplo, ahora los botones están abajo, ¿bien?
dependiendo cómo yo quiera, bien, cómo lo quiera posicionar. A esto le vamos a sacar, por ejemplo, y ahora los botones van a estar acá abajito, bien. Entonces, bueno, eso me ayuda un poquito también a diseñar mi interfaz visual, bien. Tenerlo más organizadito en frames. Cada frame va a tener diversos componentes. Este de botones va a tener botones. Capaz que acá en cosas del programa van a haber entries. Y capaz que acá en el título va a haber un label, bien, separaditos, bien, cada uno en diferentes contenedores. ¿Qué es lo que me gustaría que vayan practicando? Bueno, que vayan utilizando estos diversos componentes, bien. Así ustedes pueden ver, bueno, no, el título me gustaría acá a la izquierda, las cosas del programa arriba y los botones abajo o los botones a la derecha. Bueno, con esto lo van a poder ir diseñando un poquito cómo quieren que se vea. Bien. Por último, bien, que lo tenemos por acá. Bien. Por último, que sería lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que vamos a necesitar nosotros en sí de nuestra interfaz gráfica para lo que vamos a hacer nosotros, bien específicamente? Para que vayan entendiendo un poquito hacia dónde nos vamos a centrar. Nuestra idea es, vamos a abrir el otro, vamos a hacer doble clic acá, nada más para verlo un poquito por acá. ¿Cuál es nuestra idea? Bien, vamos a utilizar labels para mostrar cosas que nos sirvan a nosotros de indicativo. Recuerdan que nosotros poníamos input y dentro de los paréntesis, las comillas, un indicativo de qué se iba a ingresar. Bueno, los labels, que por ejemplo ese contenedor 1 que dice, o esto acá, me van a dar indicativos de qué tengo que usar, o en qué parte del programa estoy, o cómo se llama el programa, o, ¿bien? Todas esas cositas nos van a dar los labels. Los entries van a ser nuestros inputs, que yo, por ejemplo, si quiero ingresar un nombre, voy a poner así. Si quiero ingresar una edad, así. Si quiero ingresar, por ejemplo, la materia, así. Bien, van a ser nuestros inputs. Bien, y ya después van a ver cómo vamos a hacer para tomar estos valores. Bien, y los últimos que nos queda, que lo vamos a ver ya la semana que viene, van a ser los botones. Que esos botones van a ser nuestra forma de interactuar con el programa. Bien, ¿a qué me refiero? Nosotros, con los inputs que habíamos visto nosotros antes en Python, nosotros apretábamos Enter y directamente ya se cargaba ese input. Bueno, acá ¿qué vamos a tener que hacer? Lo que vamos a tener que hacer es crear un botón que ejecute algo, bien, que ya lo vamos a ver. Ese algo, por ahí nosotros lo vamos a tomar como se llama, un evento, es decir, el evento de tocar un botón. Cuando yo toque un botón, va a pasar algo en mi programa, ¿bien? Y esa va a ser la forma en que se interactúa con interfaces visuales, ¿bien? Va a haber algo, va a haber una pantalla, una ventana donde yo voy a poder interactuar y yo voy a tener que tocar algo o hacer algo para que se desencadene algo en el programa. Tocar un botón, bien, que es lo más común, y de ahí pasa algo en el programa, bien, hacemos diferentes cosas, que ya lo vamos a ver la semana que viene, bien. Entonces vayan practicando, esto se los voy a subir, estas dos cositas se las voy a subir, vamos a ponerlo ahí, ya lo vamos a dejar. Esto se lo subo, así lo van viendo, vamos a cambiarle, no sé cómo, vamos a ponerle clase en 30 del 8, se los voy a subir para que lo vayan viendo y vayan practicando, bien, vayan viendo a ver qué pueden crear, estos frames, cómo hacerlos, cómo mejorarlos, el posicionamiento, si les gusta el color, si cambiarles el color, bien. Y ya después vamos a ir haciendo esto la semana que viene, de ir interactuando con esta ventana, que vayan sucediendo cositas. Una vez que tengamos eso hecho, que podamos interactuar con la ventana, vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que vayamos viendo también lo que habíamos visto de programación, bien, pues todas estas sentencias, if, vamos a utilizarlo. Y después, una vez que tengamos hecho, vamos a ir ocupándonos del problema que teníamos nosotros, que lo hablamos, de que cuando yo cierro las cosas se me van.
¿Cómo lo vamos a solucionar? Una base de datos. Bien. Una vez que tengamos la ventanita, los entries, poder interactuar, vamos a crear una base de datos para nosotros poder tener datos en otros lados, guardarlos, buscarlos y que se mantengan. Bien. Esa sería un poquito la idea. Como último, ¿qué decirles? Eh, Creo que no es feriado, la semana que viene, martes 7 para los que están interesados, clase presencial, ¿bien? Que vamos a estar jugando con todo esto de TK Inter, muy probablemente, ¿bien? Así que decirles que ya queda para la semana que viene, clase 7 de septiembre, si es que no hay feriado, no sé si hay feriado, creo que no hay nada, en principio, clase presencial que ya se las voy a dejar puestita en el Classroom para el que quiera se anota, ¿bien? 16:30, 18, ya lo saben, por ahí. Así que bueno, vayan practicando, vayan leyendo las cosas que les he subido, pueden buscar más información, hay un montonazo de información, esto ya también se los voy a subir, que es un poquito por ahí la introducción, es una guía de TK Inter, ¿bien? Por ahí esto sería lo que es la documentación, ¿bien? Acá dicen que es una interfaz gráfica, está lindo para que lo vayan leyendo. Bien, esta es la mejor guía que pueden encontrar realmente de TK Inter, la documentación. Bien, hay diferentes cosas, bien, para leer, la verdad, que es más o menos lo que necesitan realmente para utilizar. Bien. Y también, bueno, el que quiera ir avanzando, hay muchas más cosas, bien, que pueden ir viendo. Acá están todos los widgets, por ejemplo, fíjense todos los que hay por acá, miren todos los que hay por ahí. Y hay diferentes cosas de cómo utilizarlos. ¿Bien? Entonces pueden ir leyendo un poquito de cómo se hace esto. ¿Bien? Entonces, para todos, nos vemos la clase que viene. Hasta acá lo vamos a dejar. Ya les voy a dejar anotadito para los que quieran ir a la clase presencial. Se me anotan, ya saben, por el Classroom, así ya los tengo anotaditos. Y practiquen y hagan cositas. Bien, de última me van mostrando y si tienen errores me van poniendo, me escriben en WhatsApp, ya saben, profe no me sale esto, profe no me sale otro, y lo vemos. Bien, hasta acá dejamos. Nos vemos la clase que viene. Chau, chau a todos. Nos vemos, gente. Cuídense.